Si eres usuario de Fendt o Massey Ferguson, ponte en contacto con nosotros. Tenemos lo que necesitas, porque estamos preparados, porque somos la solución. El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja cataloga como buena la cosecha 2024 con mención especial para los blancos y rosados. Pese a ello, se vislumbra que ese pequeño repunte de ventas que se apreciaron en la denominación en el mes de febrero ha quedado en anécdota. La comercialización ha caído aproximadamente en un 5% general, con un impacto notable en exportaciones y con un mejor comportamiento en la venta nacional. Tenemos malas noticias desde el punto de vista de la comercialización, con una caída general de un 5%, alrededor de un 5% en comercialización global, en tanto en la suma de los dos mercados exterior y nacional. Sí que es cierto que se está comportando mejor en nacional y peor en exportación, pero bueno, el balance global es malo, va en consonancia con cómo se va desarrollando el año, con los datos que vamos sabiendo, y por tanto la preocupación pues aumenta y vemos cada vez más necesario, urgente, tomar medidas verdaderamente que impacten en la oferta, medidas que impacten de manera permanente en la oferta. Estamos hablando de reducir masa vegetal. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a Renques en la 7 de La Rioja. Las ventas de nuestra denominación es el centro del día de hoy, pero también tenemos muchos más temas que contarles en este miércoles 30 de abril. Según el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca de España subió un 7,1% en el primer trimestre del año respecto al último de 2024. En la comparativa interanual, el PIB agrícola avanzó un 5,5% en comparación con el dato registrado en el primer trimestre de dicho año. Según el informe anual presentado por la organización Ecovalia, que representa operadores de este sector, cada español gastó una media de 66 euros en productos ecológicos en 2024, lo que supone un 2,8% más respecto al año anterior. En total, el consumo de alimentos ecológicos supuso de 3,14 millones de euros en 2024. La Universidad de La Rioja y Consejería de Política Local suscriben un convenio para financiar el programa Erasmus Rural, dotado con 15 becas de 1.500 euros mensuales para que estudiantes de grado o máster de la Universidad de La Rioja puedan llevar a cabo prácticas durante los 2 meses en verano de 2025 en empresas e instituciones de municipios de menos de 5.000 habitantes. Se han presentado 26 solicitudes para las 15 plazas de estudiantes. Como les hemos avanzado, el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación cataloga como buena la cosecha del 2024. Mención especial para blancos y rosados. Pese a ello, se vislumbra que ese pequeño repunte de ventas que se apreciaron en la denominación en el mes de febrero ha quedado en anécdota. La comercialización ha caído aproximadamente en un 5% general. Inicialmente, lo que era el primer trimestre, parecía pues que había ciertos datos que nos daban pie a que podía haber un poquito mejora dentro de lo que es la comercialización, pero ya dijimos que teníamos que transcurrir unas fechas y hacer una evaluación más exacta, y ya los datos que están llegando, pues eso, los datos no son los iniciales, son datos que van en retroceso y son preocupantes porque claramente pues van a perjudicar claramente y a la postre la vendimia pues a la rentabilidad del viticultor. De momento solamente pues se ha hecho esa primera llegada del dato de que estábamos ya por debajo de la rentabilidad o de ese número positivo. Yo creo que al final del semestre serán datos más exactos en la interanual que nos puedan ofrecer. Llegan malas noticias desde el punto de vista comercializador de Rioja. Con una caída general de un 5%, alrededor de un 5% en comercialización global, en tanto en la suma de los dos mercados exterior y nacional. Sí que es cierto que se está comportando mejor en nacional y peor en exportación, pero bueno, el balance global es malo, va en consonancia con cómo se
va desarrollando el año, con los datos que vamos sabiendo, y por tanto la preocupación pues aumenta y vemos cada vez más necesario, urgente, tomar medidas verdaderamente que impacten en la oferta, medidas que impacten de manera permanente en la oferta. Estamos hablando de reducir masa vegetal, que creo que es ahora mismo donde tenemos que centrar todos los esfuerzos, todas las organizaciones del Consejo Regulador. Una problemática que se extiende a lo largo y ancho del mundo. Nos han dado datos de que el nivel de consumo a nivel mundial de vino, no de Rioja, sino de todo el conjunto de vino que se elabora en el mundo, ha caído un 3% del año 23 con respecto al año 24. Esto es bastante indicativo de lo que va a pasar en el conjunto de las regiones de origen. Es decir, estamos en un escenario que vamos a situarnos en un desequilibrio permanente si no acometemos de forma urgente y definitiva la medida de arranque. Desde UPA La Rioja se prevé una cosecha 2025 muy complicada. Donde va a haber problemas a la hora de recepcionar uva, de entregar uva, donde se van a quedar uvas fuera de la bodega porque el mercado, estamos en un problema de mercado y no lo va a absorber, no va a absorber la cantidad de uva que vamos a producir, y por tanto se hace ineludible poner en marcha ya, de la mano del Ministerio y de las comunidades autónomas, toda la legislación necesaria y pertinente para que después de vendimia esté encima de la mesa una orden con ayudas para el arranque, y además que esté dimensionada de acuerdo a la gravedad del problema, que conforme van bajando las ventas se va aumentando el problema. Nosotros estimamos esa necesidad en unas 15.000 hectáreas de vino tinto, fundamentalmente de la variedad Tempranillo, y esa va a ser nuestra, y está siendo, y ha sido hasta ahora nuestro objetivo, equilibrar de verdad la balanza. Cada vez vemos que está más desequilibrada porque desgraciadamente las ventas no están tirando, y por tanto pues nuestro esfuerzo dentro del Consejo Regulador y de la Interprofesional va a ser, y está siendo, es el realmente quitar del mercado las hectáreas que ahora mismo están lastrando el sector vitícola. Algo en lo que coincide también Araja Saja. Sabemos que por las decisiones que hay en materia del Reino Unido, de tasas y también los aranceles anunciados por la administración Trump, están cayendo las exportaciones, y hace todavía, si cabe, más necesaria la medida de arranque. Una medida que todo el sector productor haya apoyado la medida de arranque o no, como hicimos desde Araja Saja en enero de este año, apoye esa medida y se lleve a la práctica cuanto antes. A nivel de la Unión Europea, pudiéndose financiar con fondos comunitarios, y si no fuese el caso, que sería necesario y conveniente, si no fuese ese el caso, que el Ministerio se comprometa también a financiar una parte de la medida de arranque. Es el órgano tutelante del Consejo Regulador, es quien toma, digamos, las decisiones a nivel de boletín oficial del Estado que afectan a Rioja, y tiene que verse implicada en esta medida, ser corresponsable y poner financiación para aliviar esta situación. No se trata de pensar en la gente que va a salir del sector, que también es necesario y es justo, sino se trata de defender los intereses de la gente que quiere dedicarse a esta actividad con rentabilidad. Continuamos con la denominación de origen calificada Rioja, porque ya ha terminado el proceso de votación en el Consejo Regulador e Interprofesional del Vino. Ahora es momento de contar hectáreas y en 2 semanas aproximadamente conoceremos los resultados. Ha sido un mes muy intenso en el que todos los agentes involucrados han luchado por sus intereses, pero siempre con un denominador común, que es cuidar al viticultor y tratar de obtener la rentabilidad perdida en estos últimos años. Y repasamos ya los precios tanto agrícolas como ganaderos de las lonjas riojanas para apreciar los movimientos que ha habido a lo largo de estos 7 días. Antes, como siempre, analizamos la situación de los embalses de nuestra comunidad. Los datos de los embalses riojanos no nos traen noticias ni positivas ni negativas respecto a los números de hace 7 días, porque los contadores no se han movido. De esta forma, el total continúa instalado en los 169 hectómetros cúbicos, que se corresponden con el 88% de la capacidad total.
A falta de pocos días para acabar, abril, al igual que sucedió en marzo, está siendo un mes más lluvioso de lo habitual, con acumulaciones importantes en todas las estaciones del SIAR. En respuesta a esta abundante humedad, los cereales de invierno y en general todos los cultivos extensivos muestran un excelente pronóstico de cosecha. En los cereales, que se adentran ya en la fase del espigado, se vigilan de cerca las enfermedades fúngicas y se aplican tratamientos para su control en trigos y cebadas de ciclo corto. En cuanto a los precios del mercado cerealista, el trigo de pienso se paga al agricultor a 21 euros con 68 céntimos por cada 100 kilogramos, la cebada de pienso a 19 euros con 50 y el triticale a 20 con 10 céntimos. Esto significa que los precios se mantienen intactos respecto a los últimos 7 días. En el mercado hortícola, la lechuga rizada sube su precio 50 céntimos y se instala en los 3 euros con 50, mientras que la borraja se mantiene sin cambios. El espárrago fresco cotiza a 3 euros, o lo que es lo mismo, desciende su valor 60 céntimos. La coliflor lo aumenta 2 euros para instalarse en los 8,90. Por otro lado, tanto la acelga verde como la amarilla no sufren ninguna modificación. El mercado ganadero se ha movido poco en estos últimos 7 días. En el sector bovino, el ternero macho aumenta su valor 1 céntimo y la ternera hembra continúa igual que la semana pasada. El cordero de leche se mantiene en los 5,56 euros y el sector porcino en los 87 euros por cada pieza de 20 kilogramos. Y por último cerramos ya este repaso mercantil con el sector lácteo, que sí modifica sus precios. La leche de vaca cotiza a 51 euros con 21 céntimos, la de oveja a 113 con 35 euros, los 100 litros y la de cabra a 99 con 71. Continuamos con los embalses, con ese análisis en profundidad, y ello nos lleva a hablar de la energía hidroeléctrica, que por suerte no se ha visto afectada en exceso por el apagón del pasado lunes. Por su parte, en cuanto al agua embalsada se refiere, La Rioja continúa en situación privilegiada. Ahora es momento de mantener la calma y ser prudentes en la gestión de la misma. En primer lugar, estamos en un momento soñado en cuanto a capacidad de agua embalsada. Estamos entre el 90% del Enciso y el 100% del Pajares, con el 95% entre el González La Casa y cada uno, el González La Casa y el Mansilla. Creo que esto es, bueno, pues un poco una situación casi soñada, ¿no? En esta época del año, a finales de abril, primeros de mayo, tener esta situación es, bueno, pues un poco, la verdad que nos produce mucha alegría, ¿no? Porque, bueno, tenemos agua si la gestionamos bien. Yo lo único que pido es prudencia en la gestión y que se desembalse lo que sea necesario, porque ya se está apuntando como que va a hacer un desembalse extraordinario para el eje del Ebro. Yo creo que nosotros estamos en contra de los desembalses extraordinarios, sobre todo por la situación que está la cuenca del Ebro. Fijaros que en cabecera está el embalse del Ebro, está al 80%, él tiene 400 millones de metros cúbicos, y en cola están Ribarroja y Mequinenza con 1.523 millones de metros cúbicos almacenados. Hoy está bajando el Ebro en Tortosa 400 metros cúbicos por segundo, o 400.000 litros por segundo, o sea que tenemos garantizado el que el delta del Ebro no sea invadido por el mar y por la agua salada, o sea que tenemos una situación, tienes en el Alto Cinca mediano y grado que están al 95-98% con 800 millones de metros cúbicos. Tenemos Navarra, el País Vasco y nosotros en una situación, bueno, yo creo que soñada, ¿no? En estos últimos años ha habido restricciones en los riegos debido a la sequía meteorológica vivida. Pasó en el Iregua con los frutales de la zona de Entrena y pasó en el 17 a nosotros, que tuvimos restricciones y tuvimos pérdidas en el regadío de Zarratón en torno a 5 millones de euros. Es decir, bueno, lo que no hay que cometer es decir, porque esté lleno el embalse no hay que desembalsar. Yo lo único que pido prudencia en la gestión y desembalsar en base a las necesidades de los usuarios, entendiéndose que la primera prioridad es el consumo humano, después agricultura y ganadería y después ya las industrias hidroeléctricas. Pedro asegura que es más difícil gestionar la abundancia que la escasez. La escasez se gestiona sola.
La abundancia, yo recuerdo desde que llevo en Confederación, en la Junta de Explotación del Pantano Mansilla, siempre se hacía en base a las medias de los últimos años, pero es que las medias de pluviométricas y las precipitaciones han cambiado y son muy atemporales, ¿no? Se producen periodos grandes de sequía, periodos grandes como este año, desde octubre hasta ahora, han caído más de 800 litros por metro cuadrado en nuestra zona. Es decir, esto es una auténtica barbaridad, es decir, y hay que gestionarlo bien para cuando vengan esas épocas de sequía. Es decir, nosotros con el agua que tenemos envasada, con la capacidad que tienen los ríos de la montaña, está soltando agua. Es decir, tenemos agua si la gestionamos bien para 2 años. Son importantes los caudales ecológicos. Por mantener, como he dicho antes, los ecosistemas, mantener el delta del Ebro, porque hay agua suficiente almacenada. Te cuenta que en Cabecera y en Cola tenemos 2.000 millones de metros cúbicos almacenados hoy, al día de hoy. También las centrales hidroeléctricas. Es que este año llevan un año, vamos, produciendo energía hidroeléctrica como en la vida, sí, porque llevamos desde octubre hasta aquí, todos los días produciendo el óptimo de producción de su capacidad de las centrales hidrológicas del Mansilla, y bueno, pues un poco esa es nuestra reflexión, ¿no? El apagón del pasado lunes no ha generado excesivos problemas en el sector agrario riojano y tampoco en la gestión del agua embalsada. Hay varias hipótesis, pero yo un poco, después de todo lo que he consultado, apunto a que el fallo ha sido, bueno, un fallo, o el problema se ha producido en la evacuación de la energía, porque se está produciendo, y eso es un dato para que la gente lo sepa, estamos produciendo energía hidroeléctrica como en la vida, energías fotovoltaicas y energías, sobre todo las eólicas, por el viento que ha habido, una gran producción, y parece ser por lo que yo me he consultado, es que podría ser el mecanismo de entrada de corriente al sistema, que ha sido pues muy elevado, y por ahí podría estar los problemas. Lo de los sabotajes es más difícil, pero bueno, yo lo que pido es prudencia en cuanto a las causas y prudencia en la gestión. La Universidad de La Rioja y la Consejería de Política Local suscriben un convenio para financiar el programa Erasmus Rural, dotado con 15 becas de 1.500 euros mensuales para que estudiantes de grado o máster de la Universidad de La Rioja puedan llevar a cabo prácticas durante los 2 meses en verano de 2025 en empresas e instituciones de municipios de menos de 5.000 habitantes. Se han presentado 26 solicitudes para las 15 plazas de estudiantes en casi todas las titulaciones. Antes del 28 de abril se publicarán los listados de solicitudes admitidas y a lo largo del mes de mayo se asignará empresa o entidad de prácticas que van desde ayuntamientos hasta asociaciones de desarrollo turístico, pasando por empresas alimentarias. Los municipios donde se realizarán las prácticas son, entre otros, Aguilar del Río Alhama, Arnedillo, Nieva de Cameros, Préjano, San Asensio o San Millán de la Cogolla. Este convenio, con esta colaboración, hay 15 estudiantes de la Universidad de La Rioja que durante el mes de julio y el mes de agosto se van a aproximar a esos municipios rurales y van a tener prácticas con algunas entidades, de las manos de algunas entidades, donde van a poder, como decimos, acercarnos a su futuro profesional y a la vez aportar y apoyar y ser partícipes precisamente en el desarrollo de nuestro entorno. A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca de España subió un 7,1% en el primer trimestre del año respecto al último trimestre de 2024. En la comparativa interanual, el PIB agrícola avanzó un 5,5% en comparación con el dato registrado en el primer trimestre de dicho año. La economía española se ha desencarcelado una décima en el primer trimestre y ha crecido un 0,6% tras frenar el consumo y la inversión, lo que no ha podido ser totalmente compensado por el repunte de las exportaciones.
Y según la última encuesta de población activa, la agricultura ha cerrado el primer trimestre de 2025 con un aumento del paro del 3,6%, con un total de 4.500 personas desempleadas más respecto al trimestre anterior, aunque el número de ocupados ha aumentado un 3,4% hasta las 761.900 personas, lo que supone 25.000 más que en el trimestre anterior. No obstante, si se compara con el mismo trimestre del año anterior, el número de ocupados ha bajado un 0,5%. Y España produce en torno a 1 millón de toneladas de girasol cada año, pero necesita aproximadamente el doble, por lo que tiene que importar este producto desde varios países, además de unas 500.000 toneladas de aceite de girasol ya transformado, según los operadores han afirmado del sector. Uno de los principales exportadores de aceite de girasol es Ucrania, aunque hasta España llega este producto también desde otros territorios como Moldavia, Rumanía, Bulgaria o Francia, además de Argentina desde el continente sudamericano. Cada español gastó una media de 66 euros en productos ecológicos en 2024, lo que supone un 2,8% más respecto al año anterior, según el informe anual presentado el pasado jueves por la organización Ecovalia, que representa a operadores de dicho sector. En total, el consumo de alimentos ecológicos supuso de 3,14 millones de euros en 2024. Un dato esperanzador que muestra uno de los caminos que el sector agrario debe adoptar con más frecuencia y rapidez que hasta ahora. En cuanto a las previsiones meteorológicas, vamos a tener una semana algo más inestable que la anterior. Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y al comienzo de la próxima caerán. Las precipitaciones nos dijeron adiós estos días, pero parece que el viernes alcanzarán de nuevo la comunidad. Semana de contrastes reflejados en el viernes, sábado y domingo, con vientos del noroeste, nubes bajas y descenso importante de las temperaturas. Por ejemplo, el domingo arrancaba con temperaturas frescas y las nubes matinales dieron paso al sol de la tarde, que permitió alcanzar los 20 grados. En capas altas destaca la llegada de una dorsal anticiclónica en el Mediterráneo y un embolsamiento de aire frío e inestable que aísla de la circulación atmosférica general situada en el Atlántico. En superficie tendremos una extensa área de altas presiones situada en Europa y extendiéndose hacia la península, dejando tiempo estable en el este peninsular. Además, se va a formar una profunda borrasca en el Atlántico, cuyos frentes afectarán sobre todo al suroeste de la península, pudiendo afectar al final de la semana al resto del territorio. En cuanto a las temperaturas, para mañana las máximas serán de 23 grados y las mínimas de 12, el viernes 21 de máxima y 14 de mínima, los cielos nublados y las precipitaciones vuelven a tomar el control en detrimento del sol, que de nuevo lo veremos el sábado. El fin de semana comenzará con temperaturas algo más altas, 24 grados en las máximas y 13 de mínima. El domingo transcurrirá con algunos cambios respecto al sábado, con una leve bajada de los termómetros máximos y mínimos. Los cielos estarán nublados y el sol no se dejará ver el domingo. La próxima semana comenzará con tendencia bajista de los termómetros, 17 grados de máxima y 9 de mínima. Martes y miércoles temperaturas máximas de 15 y 19 grados y 6 y 7 en las mínimas respectivamente. Ambos días las nubes serán protagonistas. Se nos ha agotado el tiempo y me despido hasta la semana que viene. Como siempre, disfruten de las mejores imágenes de este último programa de abril. Buenas noches, descansen y sean muy felices. Adiós.
Si eres usuario de Fendt o Massey Ferguson, ponte en contacto con nosotros. Tenemos lo que necesitas, porque estamos preparados, porque somos la solución.